Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno con una normativa laboral colombiana, que bueno, está dando que hablar. La Resolución 3461 de 2025. Efectivamente, la del Ministerio del Trabajo. Eso es. Viene a cambiar las reglas para los comités de convivencia laboral. Ya sabes, esos equipos que intentan prevenir y manejar el acoso en el curro. Y que deja atrás las resoluciones de 2012, la 652 y la 1356. Una actualización importante. Totalmente. La pregunta clave es, ¿qué cambia de verdad en el día a día? ¿Qué significa esto para las empresas, para los trabajadores? Pues ese es el objetivo. Vamos a desgranarlo. Exacto. Vamos a ver cómo se forman ahora, qué se espera que hagan, esos plazos tan marcados que les ponen y las responsabilidades nuevas, que no son pocas, ni para empleadores ni para las ARL. Una pregunta. ¿Por qué justo ahora esta actualización? ¿Había una necesidad clara, un contexto que la empujara? Sí, totalmente. No es algo aislado. Se apoya, por un lado, en la propia Constitución colombiana. Claro, dignidad humana, trabajo, igualdad. Lo básico. Lo fundamental. Pero también, y esto es importante, se alinea mucho con instrumentos internacionales. ¿Te refieres a la OIT, quizás? Principalmente. El convenio C-190 de la OIT sobre violencia y acoso laboral es clave aquí. Le da una perspectiva global y de género muy fuerte. Y también bebe de la CEDAW, la Convención contra la Discriminación de la Mujer. O sea que eleva el estándar, ¿no? Lo conecta con derechos humanos. Exacto. Y luego, claro, conecta con lo que ya teníamos aquí. La Ley 1010 de 2006, que es nuestra ley sobre acoso, la 2209 de 2022, que fijaba la caducidad de las acciones a 3 años. Ah, vale. Incluso la reforma laboral más reciente, la Ley 2466 de 2025, que insiste mucho en eliminar la violencia en el trabajo. Digamos que recoge y refuerza todo ese camino. Entendido. Es como una puesta al día necesaria, que integra todo. No parte de cero. Eso es. Consolida y actualiza. Muy bien. Pues hablemos del comité. La estructura sigue siendo la misma. Eso de mitad y mitad. Sí, la base, digamos, es la misma. Bipartito y paritario. Igual número de representantes de la empresa y de los trabajadores. Con sus suplentes, por supuesto. Vale. Lo interesante es cómo el artículo 3 ahora va un poco más allá. No solo dice quiénes, sino qué perfil, qué competencias se esperan de ellos. Ah, ¿sí? ¿Cómo qué? ¿Piden un máster ahora? Hombre, no tanto, pero sí menciona cualidades. Respeto, imparcialidad, tolerancia, confidencialidad. Bueno, lo esperable. Pero también comunicación asertiva, liderazgo, resolución de conflictos. Tiene lógica. Son temas delicados. Claro, no es que sea un requisito para echar a nadie, pero sí marca una expectativa clara. Se busca gente con ciertas habilidades blandas. ¿Y el tamaño sigue igual? Depende de cuánta gente hay en la empresa. Sí, eso no cambia. La escala se mantiene. Empresas muy pequeñas, menos de 5 trabajadores, pues 1 y 1. 1 y 1. Entre 5 y 19 es 1 y 1, pero ya con suplentes. Y si son más de 20 trabajadores, 2 y 2, también con suplentes. ¿Y si la empresa es muy grande o tiene varias sedes? Pueden tener más, sí, siempre que mantengan la paridad. Y si hay varios centros de trabajo, se necesita un comité central y uno por cada centro. Hay que asegurar la presencia. Vale. ¿Y cómo se eligen? ¿Hay alguna novedad importante aquí? Pues el empleador elige a los suyos. Y ojo, la norma dice que no tienen por qué ser directivos, ¿eh? Ah, mira. Y los trabajadores, pues, por votación secreta como antes. Pero aquí sí hay un cambio relevante en el artículo 3. Una nueva inhabilidad. Inhabilidad. ¿Para quién? Para personas que hayan tenido quejas de acoso en su contra o que hayan sido víctimas en el año justo anterior a la elección. Anda. Entiendo que es para asegurar la imparcialidad, ¿no? Exacto. Para blindar un poco el comité de posibles conflictos de interés o percepciones de parcialidad. Y ahora, la pregunta del millón. Los trabajadores de empresas de servicios temporales, los que están en misión, ¿qué pasa con ellos? Siempre es un lío. Pues el parágrafo 1 del artículo 3 intenta aclararlo. A ver, si un trabajador en misión tiene una queja de acoso, ¿Quién la gestiona? ¿Su empresa o dónde está trabajando? la tramita el comité de la empresa usuaria. Es decir, donde está físicamente el trabajador y donde ocurren los hechos. Parece lógico, sí. Pero y aquí está el matiz. La empresa de servicios temporales no se lava las manos. El comité de la usuaria debe actuar, pero necesita la participación de al menos un representante del comité de la empresa de servicios temporales. O sea, tienen que coordinarse sí o sí. Eso es, requiere una colaboración estrecha,
aunque la responsabilidad final como empleador directo sigue siendo de la empresa de servicios temporales. Es una especie de corresponsabilidad de la gestión. Vale. Una vez montado el comité, ¿cómo se organiza por dentro? ¿Cuánto dura el mandato? Pues primero, tarea importante, tienen que crear su propio reglamento interno. Eso dice el artículo 4. Ahí definen cómo van a funcionar. Y muy importante, firman acuerdos de confidencialidad estrictos. Fundamental eso. Y su vigencia, según el artículo 5, es de 2 años, desde la elección o designación. Si alguien se va antes, pues entra en suplente. Y al acabar el periodo, tienen que entregar toda la documentación al comité siguiente, con mucho cuidado con la confidencialidad. Bien. Y ahora al núcleo. Artículo 6. ¿Qué hace exactamente este comité? Porque has dicho que su rol está más acotado, pero también más exigente. Sí, es un poco así. Se define como preventivo, orientador, conciliador y, ojo, canalizador. No es un tribunal. ¿Qué significa eso? ¿Qué no hace? Pues lo más importante, el comité no decide si hubo acoso laboral o no. No emite un juicio sobre eso. Esa es tarea, si llega el caso, de un inspector de trabajo o de un juez. Ah, vale. Entonces su labor es más bien... Intentar mediar, buscar el diálogo, encontrar soluciones pactadas, intervenir pronto para que la cosa no vaya a más, prevenir, orientar, conciliar. Y todo esto con unos plazos súper ajustados, ¿verdad? Todo en días calendario. He oído campanas. Sí, sí. Aquí la resolución mete prisa. El artículo 6 detalla los plazos. 5 días para recibir y empezar a tramitar la queja. 5 días. Otros 5 días, que se pueden ampliar hasta 15, para examinar el caso confidencialmente. Después, 5 días para escuchar a las partes, pero por separado. Individualmente, vale. Y luego otros 5 días, también ampliables hasta 15, como mucho, para intentar esa reunión de diálogo y pactar un plan de mejora. Uf, parece un calendario apretado. Y además, tienen que hacer seguimiento mensual de los compromisos que se acuerden. O sea, no se acaba con la reunión. Entiendo. ¿Y si esa vía de diálogo no funciona? Si no hay acuerdo o si la conducta sigue igual, ¿qué pasa? Pues ahí el camino se separa según el sector. Si es sector público y falla la conciliación o no se cumplen los acuerdos, el comité tiene 15 días para remitir todo a la Procuraduría o a las personerías. Vale. ¿Y en el sector privado? En el privado, se informa a la alta dirección de la empresa, se cierra el expediente interno en el comité y se le indica al trabajador que tiene la puerta abierta para ir al Ministerio de Trabajo, a la inspección o directamente a los jueces. O sea, el comité no bloquea otras vías. No, en absoluto. Es una instancia previa, de intento de solución interna y preventiva. Además de gestionar las quejas puntuales, ¿tienen otras funciones? Sí, tienen una labor más proactiva. Deben presentar recomendaciones a la dirección para mejorar la prevención general en la empresa. Tienen entre 5 y 10 días para hacerlo después de detectar una necesidad. ¿Y vigilan si se cumplen? Sí, deben hacer seguimiento mensual de si la empresa implementa esas recomendaciones. Y también elaborar informes periódicos, trimestrales y anuales, sobre todo lo que han hecho. Hay un punto que me parece crucial aclarar. ¿Qué queda explícitamente fuera de lo que puede tratar el comité? Muy importante esa pregunta. El parágrafo 1 del artículo 6 es tajante. El Comité de Convivencia no es competente para casos de acoso sexual ni de violencia de género. ¿Y eso por qué? Porque esos temas, por su naturaleza y gravedad, y porque ya tienen una regulación específica, menciona la Ley 2365 de 2024, no se consideran susceptibles de conciliación. La empresa tiene que tener otro procedimiento distinto para recibir y gestionar esas denuncias. Clarísimo. Separar aguas. Y para que todo este proceso del comité no se alargue indefinidamente, ¿hay un tiempo máximo total? Sí. El parágrafo 2 pone un tope. 65 días calendario. Para todo. Para todo el procedimiento preventivo del comité, desde que reciben la queja hasta que cierran el caso o lo remiten a otra instancia. Y ojo, los plazos parciales no se suman automáticamente. Es un máximo global. Vale, 65 días. Y todo este trabajo, como dice el parágrafo 4, tiene que hacerse siguiendo unos principios: celeridad, eficacia, imparcialidad, confidencialidad, no discriminación y, muy importante, con enfoque de género. Mucho énfasis en el enfoque de género, ¿eh? Sí, aparece en varios puntos. Se nota la influencia del convenio 190. Dentro del comité, para que funcione el día a día, supongo que hay roles, un presidente, un secretario. Eso es. El artículo 7 habla del presidente. Lo eligen los miembros del comité. Es quien convoca, dirige las reuniones,
tramita las recomendaciones ante la empresa y gestiona los recursos que necesiten. ¿Y el secretario qué hace? El trabajo sucio. Bueno, el trabajo clave de gestión, ríe levemente, el artículo 8 dice que el secretario, también elegido por el comité, es quien recibe las quejas, cita a las partes, lleva el archivo confidencialísimo, prepara las actas, comunica decisiones y elabora los informes. Un rol central, vamos. Sí, y la norma permite que este rol de secretario pueda rotar entre los miembros si así lo acuerdan, para repartir la carga. ¿Y se reúnen a menudo? ¿O solo cuando salta una alarma? Tienen una doble dinámica. El artículo 9 dice que deben tener reuniones ordinarias una vez al mes. ¿Para qué? Pues para temas administrativos, ver cómo van los seguimientos, preparar recomendaciones generales, organizar su trabajo. Y luego, claro, el artículo 10 habla de reuniones extraordinarias. Esas son para las quejas, imagino. Exacto. Cada vez que llega una queja que requiere iniciar el procedimiento, se convoca una reunión extraordinaria para tratarla específicamente. Vale, ahora salgamos un momento del comité en sí, porque la resolución no solo les dice a ellos qué hacer, pone muchos deberes a las empresas y a las ARLs, ¿verdad? El artículo 12 sobre los empleadores parece una lista larga. Larguísima y muy detallada. El artículo 12 es, digamos, el corazón de las obligaciones del empleador. El mensaje es claro. La prevención y la intervención en temas de convivencia y salud mental es responsabilidad directa y activa de la empresa. ¿Qué tipo de medidas pide? Pues mira, en prevención un montón. Tener una política clara contra el acoso, comunicarla bien, elaborar y difundir manuales de convivencia. Lo típico, sí. Pero va más allá. Formación constante. Y aquí la clave. Que esa formación incluya perspectiva de género y enfoques diferenciales. No vale cualquier charla. Importante eso. También. Sensibilización general. Capacitar a la gente en resolución de conflictos, sobre todo a jefes y al propio comité. Fomentar activamente un buen clima laboral. Y claro, montar el comité, darle apoyo y definir un procedimiento claro y confidencial para presentar las quejas. Has mencionado antes algo que me llamó la atención, primeros auxilios psicológicos. Eso lo pide la resolución. Sí, es una de las novedades más interesantes y que refleja un cambio de enfoque. La resolución en ese artículo 12 exige al empleador capacitar, en coordinación con su ARL, a la Brigada de Emergencias, al Comité Paritario de Seguridad y Salud, COPAST, y al propio Comité de Convivencia para que puedan dar primeros auxilios psicológicos. Vaya, ¿y eso qué implica? Pues implica reconocer que una situación de acoso o de conflicto grave puede generar una crisis emocional aguda en el trabajo y que tiene que haber gente formada para dar una primera respuesta de apoyo, de contención, ahí mismo, en el momento. Eso sí que es un paso adelante, ¿eh? Pasar de lo puramente procedimental a lo humano. Totalmente. Es un reconocimiento de la dimensión de salud mental. Vale, eso en prevención. ¿Y si la prevención falla? ¿Qué medidas correctivas se exigen? Pues primero, intervenir sobre los factores de riesgo psicosocial que se identifiquen. No solo gestionar la queja, sino ir a la causa. Ajá. Promover que los trabajadores participen en buscar soluciones. Facilitar traslados si un médico o el propio comité lo recomiendan como medida de protección. Vale. Salud mental que existen, EPS, ARL. Y por supuesto, atender y aplicar las recomendaciones que haga el comité. Y para que el comité pueda hacer todo esto, supongo que necesita medios. El artículo 13 habla de recursos, ¿no? Fundamental. Sin recursos, todo esto es papel mojado. El artículo 13 es muy claro. La empresa debe garantizar un espacio físico adecuado para las reuniones y para guardar la documentación confidencial. Lógico. Recursos técnicos y financieros suficientes para su funcionamiento. Y lo más importante quizás, garantizar que los miembros del comité tengan el tiempo necesario dentro de su jornada laboral para hacer todas estas tareas. Formarse, reunirse, investigar, hacer seguimiento. Que no sea algo que hacen en sus ratos libres o quitándose tiempo de su trabajo normal. Exacto. Debe ser reconocido como parte de sus funciones y facilitado por la empresa. Bien. ¿Y las ARL? Las administradoras de riesgos laborales. ¿Qué papel les da la resolución en el artículo 14? Porque parece que también les exige más. Muchísimo más. Pasan de ser, digamos, consultoras a distancia a tener un rol mucho más activo y de apoyo directo. ¿Como por ejemplo? Pues, a ver, deben asesorar y asistir técnicamente a las empresas en todo esto, ¿sí? Pero también tienen que promover activamente programas de salud mental en el trabajo. Vale. Desarrollar acciones específicas para prevenir la violencia laboral y, de nuevo, con enfoque de género,
Ofrecer ellas mismas un apoyo emocional directo, no presencial, teléfono, chat, para trabajadores en situación de crisis. O sea, una línea de ayuda directa desde la ARL. Algo así, un soporte inmediato. Y también tienen la responsabilidad de capacitar a los miembros del comité en esas competencias clave que decíamos antes. Respeto, imparcialidad, comunicación, confidencialidad. Y además, tienen que reportar mensualmente al ministerio sobre las acciones que están realizando. Se les pide bastante implicación, desde luego. Sí, se busca que sean un actor mucho más presente en la prevención y el apoyo. Ya para ir terminando. Si una empresa, o incluso una ARL, no cumple con todo esto, ¿qué pasa? ¿Hay sanciones? ¿Y desde cuándo está vigente esta norma? Sí, claro. El artículo 15 sobre incumplimiento remite directamente al régimen de sanciones de la normativa de riesgos laborales. Menciona decretos y leyes específicas, como el decreto 1295-94, el 1072-2015, la ley 1562-2012. O sea que las multas pueden ser importantes. Pueden serlo, sí. La investigación y la sanción corresponden a las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo. Y en cuanto a la vigencia, el artículo 16 es claro. La resolución entró en vigor el día de su publicación. Según el encabezado del documento que analizamos, sería el 1 de septiembre de 2025. Y como dijimos al principio, deroga expresamente las resoluciones 652 y 1356 de 2012. Muy bien. Pues si tuviéramos que resumir mucho, diríamos que esta resolución 3461 es un apretón de tuercas importante. Refuerza cómo se montan y funcionan los comités de convivencia, les marca plazos muy estrictos. Detalla qué se espera de sus miembros, amplía las obligaciones de empresas y ARLs. Y pone un foco enorme en la prevención activa, en la confidencialidad y como novedad destacada en el apoyo directo en salud mental, como esos primeros auxilios psicológicos. Exacto, yo destacaría eso. Los plazos, la exclusión clara del acoso sexual que sigue otra vía, la insistencia en los recursos y el tiempo para el comité, la formación obligatoria con ese componente psicológico y la transversalidad del enfoque de género. Es un marco, sin duda, más robusto y exigente. Busca intervenir antes y mejor. Y ahora para cerrar, una reflexión que lanzamos a quienes nos escuchan. Está muy bien cumplir la norma, los procedimientos, los plazos, formar a la gente. Eso es lo mínimo exigible, ¿no? Desde luego. Pero si pensamos un poco más allá, ¿cómo podríamos medir si estos comités, con estas nuevas reglas, están de verdad cambiando la cultura de las empresas? ¿Qué indicadores, más allá de contar cuántas quejas se tramitan o cuántos acuerdos se firman, nos podrían decir si estamos avanzando hacia entornos de trabajo que sean genuinamente más seguros, más respetuosos, más sanos psicológicamente? Buena pregunta. El impacto real, el cambio cultural. Ahí queda esa reflexión. Con esto terminamos nuestro análisis de hoy sobre la Resolución 3461 de 2025. Esperamos que esta inmersión haya sido útil y clarificadora. Esperemos que sí. Hasta la próxima.